Iniciamos. Bendiciones para todos. Eh, 27 de marzo del 2025, en pleno auge ya el calor sabroso de la primavera y también el calor que sentimos interiormente en el espíritu, en el corazón, en el entendimiento cuando nos unificamos en estas enseñanzas tan sutiles, tan hermosas, tan llenas de sabiduría que nos exhortan a la evolución, a la regeneración, al cumplimiento de compartirla y ejemplificarla. El domingo próximo pasado se trató el tema que a veces pocos y realmente poco hemos tomado dentro de los textos que hay en Vida Verdadera, que son los consejos de Elías. Leti Saucedo, radicada en Oaxaca, ha tomado como labor el haberlo explicado el consejo número 9 el domingo pasado, precisamente, donde se entregó el tema, que dentro del tema vienen muchos subtemas tocados por el padre, pero él vino a clarificar y a preparar el terreno para que aquellos que recibieron por primera vez el rayo de Elías por medio del entendimiento humano como espíritu a través de un portavoz, vino a preparar a aquellos que empezó a acercar y que abrió la era del Espíritu Santo, la tercera era, el tercer tiempo. 1866 marca como año de ese acontecimiento. Y de ahí se dedicó a través de aquel portavoz que le sirvió, humilde y mansamente, eh, para que se comunicase Elías por mandato del Padre, entregó infinidad de consejos, de los cuales se tocaron el domingo. Hoy es análisis general. eh, Estamos acortando los tiempos porque sabemos que la mente humana se cansa y dentro de ese análisis general se van a entregar los mismos para quien traiga algo preparado y en análisis de las videncias que también se entregaron, si es que llegaron por escrito, y si no, de viva voz nos las van a entregar en el caso de Bella. Pues bien, muchas gracias, Leti, por tu trabajo, y cierras el compromiso espiritual que has contraído con nuestra hermana humanidad de difundir estas enseñanzas a través de estos medios. Gracias, y te dejo la línea y el micrófono para que por medio de la plegaria, los segundos de silencio que nos damos para unificarnos, nos entregues la introducción y continuar con el análisis general del mismo tema. Adelante, por favor, línea abierta para ti. Gracias, hermano José Manuel. En esta noche, hermanos, que nos encontramos reunidas porque somos puras mujeres, nuestro Padre nos entregue la luz de su sabiduría para unificarnos en estos instantes en nuestra oración para pedir a nuestro Padre, el Divino Maestro, la luz para poder discernir estas enseñanzas, que el Espíritu de Elías nos guíe y nos acompañe, y que el mundo espiritual de luz, nuestros hermanos mayores de luz, nos protejan en esta reunión. Hermanas, en esta noche hagamos una oración de unificación, pidiendo por el mundo, pidiendo por todos nuestros hermanos en los hospitales, en las cárceles, en los orfanatorios, en las casas hogar. Pidamos también a nuestro Padre por todos los desencarnados
por ese mundo que se encuentra diseminado en este plano terrenal, que como nos explica nuestro Padre en sus enseñanzas, que muchas veces ellos, confundidos y turbados, andan buscando la luz de nuestro Padre. Y pido por todas las madres, por los niños que se encuentran en la orfandad, por toda nuestra hermana humanidad, por todo nuestro mundo, para que en esta oración unificada con ustedes, mis hermanos, nuestro Padre que nos escucha nuestras oraciones, llegue hasta su solio divino esta plegaria. Adelante, hermanos, un minuto de oración. Y bien, mis hermanos, yo solamente quiero tomar tres temas pequeños donde dice la comunicación espiritual en el futuro. En el futuro ya no escucharéis mi voz humanizada, pero si os preparáis, mucho recibiréis en los tiempos de la comunicación de espíritu a espíritu. Llevad en vosotros siempre la palabra del pastor. En la casa de mi Padre os encontraréis doblegando a la materia con la fortaleza de vuestro espíritu. Fíjense, hermanos, que muchas veces a lo mejor, como nosotros hablamos como teniendo un amigo enfrente y le pedimos a ese Padre por esta humanidad, ya sean por los niños, por los jóvenes. Entonces, nosotros no alucinamos, estamos en ese contacto espiritual con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque ya no nos ocupamos solamente de nosotros, porque antes era yo, sobre todo yo y siempre yo. Entonces ahora esa comunicación es con nuestro Padre para que en nuestras oraciones sea ese rayo de luz derramado en todos nuestros hermanos por los que estamos haciendo oración. Ya no necesitamos nosotros estar a lo mejor enfrente de la gente para poder pedirle a nuestro Padre por los demás. Entonces, la comunicación de espíritu a espíritu es lo más elevado que nuestro Padre nos ha entregado en este tiempo. Pero así como dice él, que doblegando a la materia
con la fortaleza de nuestro espíritu. Porque si no vamos a estar pensando que necesitamos estar frente a una imagen, algo que represente a Dios, y nuestro Padre ya no quiere eso, sino que nos comuniquemos de espíritu a espíritu con Él. ¿Por qué? Porque el espíritu ya está capacitado para ello. Y en este tiempo es lo que estamos desarrollando, hermanos. Dice Elías, portador de la luz. Cuando nosotros pensamos en Elías, es porque Elías es el rayo de Dios. Por eso se dice que es el rayo de Dios. Dice, soy el portador de la luz del Espíritu Santo. Y he aquí que en todos los tiempos he sido delante de vosotros, así en el primer tiempo como en el segundo, y ahora en este tercero. Elías, destinado a anunciar la llegada del Maestro entre sus discípulos, es la luz que abre brecha en los espíritus, desciendo hasta los perdidos del camino, hacia los que duermen o han muerto a la fe en la vida espiritual, para envolverles en el fuego de amor que de él emana. Fuego que es fe, exterminio del mal y purificación. Él viene, dice, porque es la luz del Espíritu Santo. Él viene en este tiempo así como fue en el primero, en el segundo y en este tercer tiempo. Es Elías el que viene aparejando los caminos, porque dice que Él viene a despertarnos. Él viene a quitarnos la ignorancia. Y si nosotros nos ponemos a estudiar los libros, pues vamos a entender estas lecciones. Él ha sido el destinado por el Padre, porque es un profeta obediente. Él ha sido el que ha obedecido las órdenes del Padre. Porque muchas veces, como dice nuestro Padre, nuestra materia es reacia y tenemos que doblegarla, porque no entendemos que si ya tomamos este camino para ayudar a nuestra hermana humanidad, debemos permanecer en nuestro puesto para cumplir nuestra misión. Dice el Señor, me ha enviado como precursor a enseñaros el camino y a sensibilizar vuestros duros corazones, para que cuando sea que Él os visite, no tengáis el corazón endurecido como la roca, sino que manifestéis el amor divino a vuestros hermanos. Y es como cuando nosotros estamos en las reuniones y vemos a nuestros hermanos, pues ya que de tantos años nos acercamos a escuchar la palabra del Padre, nos da gusto darnos un abrazo o queremos hacer una pregunta, queremos aprender más, queremos saber cómo le vamos a hacer, porque yo digo que para eso son las reuniones, para fraternizar, para aprender, pero están los libros, pero dice nuestro Padre, no hay como practicar sus enseñanzas. Entonces, si practicamos ya esta doctrina,
pues estamos en el camino ya seguros, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos haciendo lo que nuestro Padre nos habla en sus lecciones. Dice el doctor de los doctores, cuando nuestro Padre nos dice, cuando la enfermedad ha sido en vosotros, Él se os ha acercado como el doctor de los doctores, posando en vuestro ser una gota de su preciosísimo bálsamo. Y eso es verdad, hermanos. Cuando nosotros en nuestras oraciones pedimos, porque tenemos que pedir la ayuda de nuestro Padre como el doctor de los doctores, llega para sanarnos con su bálsamo. Entonces, no vamos perdidos del camino. Este es el camino verdadero que debemos de seguir, porque con nuestras oraciones espirituales es como nosotros tenemos esa comunicación con nuestro Padre, con el espíritu de Elías y con nuestros hermanos mayores de luz. Por eso, hermanos, en esta preparación que nosotros estamos llevando, siempre tienen que ser nuestras oraciones para ese pastor que nos guía, porque Él es el representante del Espíritu Santo en esta tercera era. Y pues yo les doy este pequeño análisis, hermanos, porque si yo les contara cómo a mí se me ha presentado esa luz roja en el cielo, pues a veces podemos pensar que somos lunáticos y que no puede ser, porque yo vivo en un lugar donde se contempla todo el cielo en la noche. Y he visto esa luz cómo va caminando en la noche. Entonces, creo en lo que dice la enseñanza de Elías. Elías viene a ayudarnos. Elías viene a conducirnos. Elías viene a guiar a todas sus ovejas. Gracias, hermanas, por escucharme. Bendiciones en esta noche para todas ustedes. Gracias. Bien, pues, muchas gracias a ti, Leti. Al contrario, tu trabajo. Nos compartiste el consejo número 9. Tan solo el consejo número 9 trae 21 temas o subtemas a tratar. Israel ayer y hoy, Elías hoy como ayer limpia el camino entre la duda y la fe, consejos para Israel. Para Israel será hecha la paz en las naciones, por Israel será hecha la paz en las naciones. La lucha contra la tentación, la luz poderosa de Elías. La tentación y las tinieblas también tienen misión que cumplir. Cómo derrotar la tentación, el último de los tiempos, la potente voz de los elementos, los dos caminos, la comunicación espiritual en el futuro, el dolor lavará al rebelde, el árbol de la vida, la ley en la conciencia, Elías portador de la luz, el manto de la misericordia divina, el doctor de los doctores, la luz de la conciencia, el espíritu de verdad prometido por Jesús después de 1950 y Elías, el báculo de Israel. De todo eso nos habló Elías a través de ese consejo número 9. Sí, de qué gran tarea nos queda por analizar. Si alguien quiere tocar los subtemas que se desarrollan en el consejo 9, adelante, levanten su mano y que inicie el análisis general. Adelante, por favor.
Adelante con Consuelo Benavides aquí en Guadalajara. Tenemos un promedio de 10 a 12 minutos por los tiempos calculados para desarrollar el análisis en 1 hora 30 más tardar. Adelante, Consuelo, por favor. Muchas gracias y buenas noches para todos. Pues yo voy a compartir sobre lo de la luz de la conciencia, ese pequeño párrafo donde dice que hacia aquel que ha infringido la ley se ha extendido una mano cariñosa para guiarle, iluminándole con la luz de la conciencia para que se juzgue a sí mismo, porque bien lo sabéis. En cada uno de vosotros es la luz de la conciencia. Reconoced entonces vuestra misión. No seáis el necio peregrino, no queráis transitar por los dos caminos a vuestro capricho. No, rebaño amado, dejad que ante la luz de la conciencia renazcan vuestros más nobles sentimientos para que vayáis comprendiendo las faltas la, para que vayáis comprendiendo las faltas que cometáis y llevéis en vosotros la luz y la gracia del Padre. Pues aquí, más que nada, es el autoanálisis, que si ya conocemos la ley de nuestro Padre, los mandamientos, los preceptos, pero también nuestra vida la debemos de ver a través de esa palabra, a través de lo que nos dice que reconozcamos en la situación que nos encontramos para que podamos ver lo que nos hace falta cambiar y que no podemos seguir en dos caminos, ¿sí? Por ejemplo, el de Dios y el de libertinaje, el de otras cosas que no son buenas porque acarrean muchos problemas para el espíritu, no solamente para la materia, sino también para el espíritu. Pero también aquí a mí me hizo recordar cuando en un sueño unas manos grandes me mostraban dos libros distintos y me decían que cuál elegía, si el de la mano derecha o el de la mano izquierda. Entonces no lo dudé, sino que dije que el de la derecha. Y me dijeron, ¿estás segura? Ay, ¿qué me dijo esa voz? ¿Estás segura? Y le dije que sí. Para eso, pues yo ya había, no, sin saber lo que estaba escrito, cuando nuestro padre empezaba a tratar conmigo, me hacía verme en el espejo, pero material que teníamos, por decirlo, cuando se ve uno para ver cómo está arreglado y qué le falta a uno. Entonces me hacía ver a través de sueños y visiones y también me mostraba ejemplos de lo que uno se arregla físicamente y me mostraban un camino ancho y uno angosto. Entonces ese libro, con el paso de los años, entendí que era el camino pues de Dios y después el camino de la vida que llevaba, porque pues yo tuve que dejar una vida se puede decir, de alguna manera la música es un vicio que trae grandes problemas, pero también no podemos estar con Dios, por eso dice que el que a dos señores sirve con alguno queda mal. Yo por eso es que mi vida y ahora sí como dicen, mi vida completa la tuve que cambiar, en cuestión de todo casi. Tuve que renunciar a muchas cosas porque entendí que la obediencia era la principal, porque se me había dicho que el que amaba a Dios tenía que obedecer y no nada más era escucharlo, sino que era escuchar y obedecer lo que nos mandaba porque era para nuestro beneficio, para nuestro bienestar y para ser feliz también en la tierra. Entonces, sí renuncié a muchas cosas y no me arrepiento de haber dejado tantas cosas, sino al contrario, pero también me falta mucho que cambiar, mucho que caminar en este camino a través de esa conciencia que es la voz interna de Dios en el espíritu, que nos muestra de diferentes maneras, no solamente de su palabra escrita, sino a través de los diferentes medios como él lo ha dicho, y también a través de su mundo espiritual, que también velan y cuidan por nosotros, porque también es responsabilidad de nosotros
no alejarnos de esos hermanos, porque ellos son hermanos mayores que también tienen la responsabilidad ante nuestro Padre de cuidarnos y también nosotros respetar su misión de ellos, su trabajo, que tenemos que tener amor y caridad porque pues ellos también vienen mandados por nuestro Padre para cuidarnos. Eso es lo que les puedo compartir, hermanos. Bendiciones para todos y gracias por permitirme compartir este pequeño análisis. Bendiciones para todos. Muchas gracias por tu aportación y tu testimonio de vida. Pues bien, yo levanté mi mano y voy a participar con lo mío, mientras espero que los demás se animen. Hoy, mis hermanos, no voy a poner en ejercicio mi mente y la inspiración que ella pueda originar en el análisis de la enseñanza. Hoy quisiera, en mis 10, 12 minutos, compartir lo que el Padre nos dice de Elías, porque oímos de Elías y algunos tenemos solamente segmentos de conocimiento de él. Pues he hecho un extracto dentro del estudio que nos dedicamos a hacer de lo que el Padre nos dice de Elías. ¿Quién es Elías? A grosso modo, porque es muy extenso, ojalá y en estos minutos me alcance para entregar todo eso. Dice el Padre, Elías es la campana que se encuentra llamando. La hora ha llegado, las multitudes se acercan, las ovejas que duermen despertarán, porque Elías se acerca preparando el espíritu de niños, jóvenes y ancianos, para que reciban la luz de mi palabra y les disponga para la comunicación con mi espíritu. Grande obra tiene el espíritu de Elías. Él es el vínculo también, al igual que María. Todo cuanto Cristo os dijo, dice el Padre, y os enseñó con sus obras, fue una ley que vino a confirmar la que por medio de Moisés habías recibido. Mas no todo estaba dicho, ni todo estaba revelado. Faltaba que Elías, en cumplimiento a las profecías y a mi palabra, viniese a preparar nuevamente mi llegada. Para ello se manifestó por conducto del entendimiento humano, por medio de su rayo de luz, para iluminar los espíritus, los corazones y las mentes, para hacer comprender lo ya revelado y preparar a los hombres para las nuevas revelaciones y explicaciones que en esta palabra yo os habría de confiar. Elías también contribuyó no solo en manifestarse a través de Roque Rojas, porque aquí lo dice el Padre, vino a iluminar los espíritus, los corazones y las mentes. Ahí es donde trabaja Elías, en nuestros espíritus, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Dice el Padre, quienes en 1866 escucharon las primeras manifestaciones, oyeron aquellas palabras que decían, yo soy Elías, el profeta del primer tiempo, el de la transfiguración en el monte Tabor. Preparaos porque los 7 sellos os son dados a conocer y las puertas del misterio os son abiertas para que podáis contemplar el camino de vuestra salvación. Orad y meditad, orad y sentid cómo cruza Elías el espacio, desde un confín hasta el otro, haciendo luz en los senderos oscuros, rescatando a los que se han perdido, unificando a los manchados, despertando a los que duermen en la ignorancia y ordenándolo todo, porque este es su tiempo. No le temáis, amadle, porque he venido como pastor a conduciros hacia el Padre, hacia el aprisco celestial que os espera. Os he concedido la gracia de la comunicación del mundo espiritual de luz para que él os haga más fácil la jornada, y he enviado a Elías delante de vosotros, para que os limpiase el camino y os reanime en las pruebas. Vaya pruebas, buscad Elías, aquí exhorta el Padre. Os he enviado al ángel de la paz, para que sintáis su influencia defendiéndonos contra la amenaza de las guerras y de los elementos desatados. Elías en espíritu llamó a las puertas del elegido en este tiempo. El primero fue Roque Rojas, sabemos de él. El que sin saber, sin conocer nada de esta comunicación,
se vio abrumado, sometido y vencido ante la fuerza espiritual que llamaba a su corazón para inducirlo a entregarse a este servicio. Esa fue la primera semilla que fue cultivada por los primeros creyentes, la que dio las primeras flores y los primeros frutos de esta tercera era. Humanidad, pueblo, la presencia de Elías es con todos en este tiempo. Multitudes que estáis gozando de esta comunicación, oí también la voz de Elías, cuyo nombre no ha tenido muy presente en la humanidad, aun cuando ya os di a comprender la importancia de su misión en el monte Tabor, pero no habéis querido analizar esta manifestación. Ahí en el monte Tabor, Jesús de Nazaret pidió a algunos apóstoles le acompañaron, solamente algunos, perdón, porque exhortó a todos, porque los demás se quedaron dormidos, y aun aquellos que permanecieron velando y orando junto con él. Hubo una videncia y una transfiguración donde vieron a nuestro amado Maestro con Elías y Moisés a los lados. Ahí ya estaba significando desde hace más de 2000 años las tres eras que hemos estado viviendo. La primera significada por, representada por Moisés, donde entregó la ley que conduce. Segunda, donde el Cristo encarnó en Jesús, que manifiesta el amor que eleva. Y esta tercera, que simboliza y representa a Elías, donde el Padre se ha venido a comunicar como Espíritu de verdad y el Consolador prometido para entregarnos la sabiduría que nos va a perfeccionar. Eso es lo que dice el Padre que no hemos analizado. Dice, ahora que escuchaste la voz de Elías, ya sentí su presencia y hasta os parece oír la llegada de su carro de fuego. Elías es el rayo que siempre os he enviado para que ilumine vuestro camino. Él es quien ha iluminado la tierra para que encontréis y sigáis la senda que os conduce más pronto hasta donde os está esperando el Padre. Él es el portador de los grandes misterios del Espíritu, los cuales en este tiempo os ha venido a esclarecer para que podáis conocer mejor a vuestro Padre. También ahora, como en el primer tiempo, viene a desempeñar una misión semejante, a derribar los ídolos en sus altares para enseñar al mundo el verdadero culto espiritual. En el primer tiempo, el espíritu de Elías, encarnado como Elías, su lucha fue contra la idolatría, contra los dioses falsos que se habían erigido en aquel tiempo por la primitividad del ser humano, por el espíritu primitivo y desobediente, y que adoraban a todos esos dioses como Baal. Y recordemos que hay una remembranza donde hubo en el primer tiempo una manifestación donde el Padre se manifestó a través de los elementos ante los sacerdotes de Baal para hacerles ver que Él era el Padre vivo, Él es el Padre. Por eso menciona esto aquí, el Padre. Dice, en Elías podéis encontrar explicada y comprobada la ley de la reencarnación que hoy tanto combaten los hombres. Elías vino a reencarnar en Juan el Bautista. Por eso los apóstoles y todos los de aquel tiempo, en el segundo tiempo, le preguntaron al maestro, pues si las profecías dicen que antes de que llegases tú, tendría que llegar Elías, mas no lo vemos. Y les dijo que no tenían vista para saber que Elías se encontraba entre ellos mismos, que era Juan el Bautista. Dice, en él también podéis encontrar una enseñanza y una explicación de lo que es la comunicación a través del entendimiento humano, cuando se manifestó espiritualmente a través de labios y del entendimiento del profeta Eliseo. Fíjense, ¿desde cuándo? Desde el primer tiempo aquí el Padre está diciendo que se manifestó a través de los labios de Eliseo. Es la comunicación de espíritu a espíritu. Dice, ved cuántas y cuán grandes lecciones os ha traído siempre Elías, cómo ha venido a enseñar a vuestro espíritu. Mirad cómo en todos los tiempos se ha venido a daros a conocer grandes manifestaciones de difícil explicación para vosotros. Mas todos aquellos conocimientos que no hubieras comprendido en los tiempos pasados,
Ahora, en ese tercer tiempo, os serán explicado por el mismo Elías, quien viene con la misión de restituir todo a su verdadero sentido. Bienaventurados sean en el mundo todos aquellos que al sentir que comienza a avivarse la luz de su espíritu digan, Elías ha llegado, y luego añadan, la vuelta del Señor se acerca a vosotros. En 1866 llegó Elías a través de Roque Rojas, se marcaron a los 7 sellos, se marcaron a los representantes de los 7 sellos, entre ellos Damián Oviedo, se empezaron a marcar a los 144,000, y en 1864, según la enseñanza, por primera vez el Padre, a través del entendimiento humano en esta era, radió su enseñanza en voz y entendimiento de Damián Oviedo. Aquí lo está diciendo. Dice, en aquel segundo tiempo los hombres se dieron cuenta de que Juan estaba profetizando y hablando de las maravillas del reino de los cielos, y dijeron aquellos, ¿sería Elías? El gran profeta, el precursor, el enviado está entre vosotros, mas ahora no ha encarnado, se encuentra en espíritu, y el rayo de su luz con el que se ha manifestado es el mismo del que se sirvió para destruir los falsos dioses y con el que encendió la verdadera fe en el pueblo y en el corazón del Señor. Espíritus, seguidle. Humanidad, oídle. Es el pastor que viene guardándoos hacia mi regazo. Es el faro que viene alumbrando indicando la ruta para que lleguéis al puerto de salvación. Pues hasta aquí llegaron mis 11 minutos y hay más todavía de Elías. Sería bueno formar un tema sobre él. Y él es el que nos ha entregado estos subtemas que el Padre después vino a mencionar y simultáneamente creo que se estuvo manifestando durante esos 84 años junto con María y el mundo espiritual de luz. Gracias por escucharme y cedo el turno a Nachito Mota y después a Margarita Tenorio. Adelante, Nachito, por favor. Muchas gracias, José Manuel. Que la paz de nuestro Padre sea con ustedes, hermanos. Yo les voy a no hacer un análisis. No quiero que esta palabra que voy a entregar se juzgue porque la voy a tomar de algunos puntos del libro de Vida Verdadera, otros de algunos escritos que tenía el Templo del Mediodía, una carta del Templo de la Fe hecha por su guía José Pacheco Domínguez, como un poquito más de conocimiento del subtema de los 22 que nos entregó nuestra hermana Leti, que dice después de 1950. El Padre nos empezó a hablar desde 1947 de la terminación de su palabra por medio del cerebro humano. Nuestra hermana Leti nos entregó 4 párrafos en esa lectura que nos dio. Se los voy a volver a leer. Ojalá y me dé, José Manuel, un poquito más de tiempo, porque esto es un poquito tanto de historia, del conocimiento, porque muchos de nuestros hermanos siguen todavía en los recintos pensando que el rayo del Padre desciende. Dice los textos que nos leyó nuestra hermana Leti. Vuestro pacientísimo maestro abandona en este tercer tiempo su solio infinito para llegar a vuestro corazón. Pero mañana, cuando ya no resuene en este mundo las voces de lo alto que hoy se derraman sobre vosotros como una gracia divina, buscaréis por doquiera para escuchar el eco de la palabra infinita, y ello ya no la escucharán a través de vuestros oídos materiales. Acuérdense bien de estas palabras que nos está entregando el Padre. Después del año de 1950,
No esperéis la gracia derramada de la misma manera, rebaño amado. Hoy que esta gracia se derrama a través del entendimiento humano, tornaos en las criaturas obedientes, una palabra clave, en los corazones, que estudien a cada momento, extrayendo las lecciones y desvelándose por ello. O sea, no es hacer un trabajo nada más por hacerlo, por cumplirlo. Para que comprendáis que gozáis en este tercer tiempo de la gracia que en el ayer no habíais conocido. Nosotros no conocimos el ayer y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Nos dice también, apartaos de las cosas que borran de vuestro corazón la lección, para que mañana no os encontréis menesterosos y con la queja en el corazón. El último de los párrafos dice, practicar la lección en vuestro camino, porque la voz del Padre ha abierto el libro de las enseñanzas divinas, grabándolas en vuestro corazón, para que con ellas os tornéis el mañana en los maestros de la humanidad y a ella le entreguéis lecciones de ejemplo, humildad y obediencia. ¿Qué sucede en el año de 1950? El padre, como les comentaba, desde 1947, en diferentes recintos, no solamente en el Templo del Mediodía, ni en el Templo del Redentor, ni en el de la Fe, en varios templos estuvo anunciando que su rayo se iba a elevar el 31 de diciembre de 1950. Si nosotros buscamos en los 12 tomos del libro de vida verdadera, ¿cuántos avisos tuvimos sobre el año de 1950? Vamos a encontrar 468 párrafos que nos hablan de esa elevación del rayo. Un suceso que hubo en el Cerro del Atache el 17 de diciembre de 1950. Se reúnen aproximadamente 500 guías de diferentes recintos en este lugar para escuchar una cátedra. Y les voy a leer unos pequeños párrafos de esa cátedra. El primero, donde habla supuestamente nuestro maestro, y dice: fenece el año de 1950, del que tanto he hablado, en que será retenida mi palabra, pero contempla, Padre eterno, gran Jehová, que este pueblo todavía ha menester mis enseñanzas a través del cerebro humano y por medio de mi rayo universal o mi vibración divina, y de esta manera prosiga recibiendo la enseñanza siempre de mi espíritu crístico, porque así se los prometí en el segundo tiempo. Recordemos que la palabra del Padre es palabra de Rey, y palabra de Rey no retrocede. Esta palabra la entrega uno de nuestros hermanos pedestales de aquel tiempo. La siguiente palabra es una respuesta que da otro hermano pedestal. Dice, implorando, a cada momento te encuentras ante mi excelsa divinidad. He ahí los corazones se amedrentan por la rutina que sus entendimientos han forjado, dando forma a sus fantasmas que ahora les espantan. Mas tú imploras las caridades de mi divina providencia, y yo a entregaros voy, porque he dicho al principio de esta palabra que un privilegio traigo para vosotros, hijos míos. Jesús, amado Hijo, yo te concedo lo que en este día intercedes, pues en mis altos juicios solo yo
y esto servirá para que muchos de los que se dicen ser se confundan. Esta palabra es la prueba de que yo los he sujetado a causa de la mala interpretación de la palabra divina. Pues yo no soy visitante, soy morador entre vosotros. Cuando tú vienes de paso, yo estoy adelante. Cuando has salido de tu paso, sigo adelante de ti y también estoy atrás en el camino. Voy en todo, porque yo estoy en todas las cosas. Pues he aquí, todo lo que es espíritu soy yo, y mi yo divino es todo lo que es espíritu. He aquí la confusión de los labriegos, que han hecho sus pensamientos realidades, que para mí son irrealidades. Han caminado a su libre albedrío, haciendo jirones la palabra de verdad, queriendo derrumbar mi obra. Mi palabra es de rey y no retrocede, y en ella soy como el astro rey alumbrando, y envío su luz y sus rayos para hombres buenos y malos. Concede el Padre, aparentemente, que siga el rayo para que nuestros hermanos que están en los recintos sigan irradiando esa palabra. Les voy a leer otro texto. Estos textos ustedes, estos que les voy a leer, nuestro hermano José Manuel los envió en el grupo. Dice Cerro de la Tache. El domingo 17 de diciembre de 1950, en la cumbre del Cerro de la Tache, población de Tasco, estado de Guerrero, de la República Mexicana, se produjo uno de los mayores actos de desacato a la voluntad divina, cuando un grupo aproximado de 500 guías espirituales reunidos en lo alto del mencionado cerro avalaron como de procedencia divina una cátedra del maestro impostura, una cátedra producto de las mentes de los que anhelaban retener un tiempo más al divino maestro entre la humanidad, sin detenerse a meditar que la palabra del Padre es palabra de Rey. Por lo mismo se cumple de manera inexorable, palabra que había profetizado que su comunicación a través del entendimiento humano terminaría el último día de 1950, en otras palabras, el 31 de diciembre de 1950. En su resumen, en la referida cátedra, el maestro impostura da a conocer a guías, portavoces y pueblo en general su deseo de permanecer junto a ellos hasta que todos se hayan debidamente preparado en su doctrina, ya que tanto él como sus huestes espirituales seguirán comunicándose a través del entendimiento humano, más allá del último día de 1950, aún hasta nuestros días. Entonces, así como la idolatría traicionó a la ley del Padre en la primera era, así como la desilusión traicionó el amor del Hijo en la segunda era, así, en el Cerro de la Tache, el traicionalismo religioso del pueblo espiritualista trinitario mariano traicionó a la sabiduría del Espíritu Santo en esta, la tercera era espiritual de la humanidad. Para fortuna de la humanidad, también en aquellos días existieron recintos perseverantes con el recinto del Redentor a la cabeza, quienes se mantuvieron firmes en sus puestos, fuertes ante la impostura, ya que el Divino Maestro les profetizaba todos los errores en que se incurría su pueblo, para que éstos evitasen caer en tales abismos, para que éstos pudiesen llevar adelante sus mandatos de formas, de formar los libros que contuviesen lo mejor de sus cátedras, en especial las de sus 3 últimos años entre la humanidad. Así también con todas aquellas cátedras que desde 1866 a 1950, Elías, María, el mundo espiritual de luz, habían entregado a la humanidad.
Enseguida, hermanos, les voy a leer 5 párrafos que tomé de los 468, donde se contempla lo que nos dice de 1950. Libro 1, libro 1, enseñanza 4, párrafo 10. Próximo se encuentra el año de 1950, en el que dejaréis de escuchar esta palabra que es fruto celestial para vosotros. Y entonces el árbol, el fruto y la sombra estarán en vuestro espíritu. Libro 1, enseñanza 7, párrafo 8. Todos debéis saber que al finalizar 1950 dejaré de hablaros en esta forma y que es necesario que así sea para que me sentáis entre vosotros en plenitud cuando me elevéis el culto perfecto de espíritu a espíritu, del que nos hablaba al principio nuestra hermana Leti. Libro 1, enseñanza 8, párrafo 6. Solo unos cuantos años restan para que os siga dando mi doctrina en esta forma. Guardad mis enseñanzas, porque al finalizar 1950 terminarán estas manifestaciones, y es necesario que os fortalezcáis en la humildad y en la obediencia, para que sigáis avante en todas las pruebas. Son dadas las advertencias por nuestro Padre. Libro 2, enseñanza 29, párrafo 52. Llegará el año de 1950 y para entonces muchos portavoces transmitirán mi palabra. En otras naciones me escucharán, mas en el último día de mi manifestación, el valle espiritual tendrá su mirada sobre de vosotros, los espíritus de los moradores de la tierra, los de vuestros padres estarán presentes, los patriarcas y los justos. Bienaventurados los que sean obedientes a mi ley, porque serán juzgados como ovejas del divino pastor, mas ay de los desobedientes, porque serán juzgados como machos cabríos. Libro 4, lección 86, párrafo 9. Desde ahora os advierto, para que estéis prevenidos, porque a causa de estas enseñanzas muchos cometerán imposturas, diciéndose mis portavoces, cuando yo ya habré cesado de comunicarme con vosotros a través del entendimiento humano. Libro 12, enseñanza 253. Párrafo 30. Recordad que desde el tiempo el Maestro os ha dicho que tendréis que luchar contra la impostura de los falsos pedestales, porque falsos labriegos surgirán en tiempos futuros. Habré cesado la comunicación con vosotros a través del entendimiento humano. En el libro donde nuestra hermana nos leyó esta lectura, viene otro párrafo que es el de libro 12, la enseñanza 365, párrafo 42, que dice: por conducto de los portavoces os dije que el último día de 1950 escucharéis mi palabra por última vez, y aquel que invocare mi rayo divino después de este día, o a mi mundo espiritual, para comunicarse en esta forma, caería en la mentira y en la impostura. Veamos, hermanos, a lo que nos ha llevado esta separación de nosotros como espiritualistas trinitarios marianos que queremos comunicarnos de espíritu a espíritu con nuestro Padre y nuestros hermanos que en desconocimiento se encuentran de esta impostura que tuvieron aquellos hermanos. Por último, quiero leerles parte de una cátedra del guía del Templo de la Fe, el señor José Pacheco Domínguez. El tiempo que va a llegar y la palabra del Señor se va a cumplir. Esos cerebros que son los de ustedes, que están indicados para que el Señor se comunique, dando su manifestación en 3 potencias, se tendrán que cerrar. Entonces, ya no habrá esa palabra como ahora la escuchamos. Ya tendremos que hacerlo
en distinta forma, como se nos ordene en el tiempo preciso. Pero tomen en cuenta que entre ustedes que están escuchando esta palabra tan sublime, habrá muchos que no van a darle paso al ser que les protege, y entendiéndolo bien, que eso ya no es cosa lícita, se harán de causa por lo que tanto han luchado y tendrán que derrumbarse, porque entonces ya se saldrán del número de los espiritualistas y entrarán al número de los espiritistas. Muchos ya se están preparando para decir que no termine la palabra del Señor en el año de 1950. Pesa el decirlo, hermanos míos, pero desgraciadamente esta obra la hemos tomado muchos para vivir, y esa no es la ley que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Y si nosotros queremos cumplirla, debemos hacer todo lo que se nos ha ordenado al pie de la letra, porque hay que entender que nosotros vamos por escala y que el Señor no se equivoca en lo que nos ordena, ni tiene por qué estar repitiendo a cada momento las órdenes que ha entregado. De que terminará la palabra del Señor en este año no es una tendencia de los actuales pedestales, por lo que recibimos hoy la palabra del Señor. No, hermanos míos, desde los primeros tiempos, como les he dicho, el Señor nos habló en esta forma. Muchos de estos pedestales en aquellos tiempos no soñaban ni tan siquiera se daban cuenta cuál sería la misión tan sagrada que traían en su ser. Por lo que les digo a ustedes, que yo sí tengo la seguridad de que esa palabra es verdadera y luego que, que sostenerla como también debe hacerlo quien quiera llevar esa gracia y cumplir con ella. Quiero decirles, hermanos míos, que no se dejen arrastrar por la maldad, por la conveniencia o por el egoísmo. Cualquier cosa que se haga creyéndola oculta, no lo será, porque lo que nosotros hagamos, Dios se está dando cuenta de ello. Hay más, hermanos, mucho más que leer para comprender el por qué muchos templos siguen pensando que el rayo desciende. Pero aquí el mismo Padre nos está entregando esa impostura. Es parte del conocimiento que debemos de tener. No criticar a nuestros hermanos, sino al contrario, orientarlos, enseñarles, decirles que palabra de rey no retrocede. Y si en aquel tiempo el Padre nos dio el aviso 3 años antes, ¿por qué no lo hemos cumplido en muchos de nuestros templos espiritualistas trinitarios marianos? Seguimos en la desobediencia, hermanos. Es parte del conocimiento que debemos llevar para hacer ver a nuestros hermanos que ahora ya es la comunicación del espíritu a espíritu, no la que se entregaba como en aquel tiempo por medio del cerebro humano. Esta es una pequeña investigación que quise entregarles, hermanos, para tener un poquito de mayor entendimiento sobre lo que es el año y el suceso que se dio en 1950. Muchas gracias, hermanos. Espero no molestar a nadie con esta investigación que les acabo de entregar. Es conocimiento que debemos de saber nosotros, los actuales espiritualistas trinitarios marianos, que deseamos la comunicación de espíritu a espíritu. Muchas gracias, hermanos. Que la paz sea con ustedes. Es a ti, Nachito, muy bueno y no tiene por qué ofenderse nadie porque quien manifiesta a Dios tiene que manifestar el camino, la verdad y la vida misma. Cuando el hermano Pacheco, que era guía de guías, menciona eso, que quien entra en desobediencia dejará el camino del espiritualismo y el espiritualismo conduce a la espiritualidad y la espiritualidad eleva al espíritu en la escala al solio divino, el Padre, donde brotamos. Y aquel que desobedece, lo que está practicando es el espiritismo,
¿Qué es el espiritismo? La comunicación con espíritus de bajo grado, impostores que se sienten dioses. Eso es lo que pasa. Entonces, está consabido. Y para refrendar lo que nuestro hermano Achito nos acaba de decir con gran verdad, en esa gran investigación, recordemos que Elías fue antes, en todos los tiempos que el Padre, para anunciar su llegada. Y desde antes de que el Padre se manifestara por Damián Oviedo, dijo Elías, que está aquí en el Consejo 9. Después de 1950, vuestro pacientísimo maestro abandona en este tercer tiempo su solio infinito para llegar a vuestro corazón. Pero mañana, o sea, en 1950, cuando ya no resuenen en este mundo las voces de lo alto que hoy se derraman sobre vosotros como una gracia divina, buscaréis por doquiera para escuchar el eco de la palabra infinita y ella ya no la escucharéis a través de vuestros oídos materiales, sino a través de la comunicación de espíritu a espíritu. Es un paso, un peldaño en ascenso, así como todo has tenido su tiempo y su etapa durante la manifestación de estos 6 sellos y a la luz de este sexto sello, que creemos es la verdad y la abrazamos con mucha humildad, se manifiesta lo siguiente. Adelante, Margarita Tenorio, por favor, línea abierta para ti. Hermanos, después de escuchar tanta información, tenemos que tratar de centrarnos en lo que nuestra hermana Leti compartió, porque el tema que comparte nuestra hermana Leti es un consejo del profeta Elías, nuestro pastor espiritual. Tenemos que saber más de Elías porque es el precursor de todos los tiempos, hermanos. Dios no se equivoca. Y yo voy a tratar de compartir con ustedes de este consejo número 9 que nuestra hermana Leti nos entregó. ¿Quién es Elías? Porque en todo lo que hemos escuchado nos queda mucho y yo quisiera decirles en este día. Elías es la representación de la luz del Espíritu Santo. Así nos lo dice desde el primer consejo que queda en los libros que ahora estudiamos, para que podamos comprender la grandeza que tiene Elías. En lo que nuestra hermana nos comparte, desde las primeras palabras, dice Israel ayer y hoy. Está haciendo mención al pueblo de Israel. Y en la lectura de todos los consejos, lo menciona varias veces. ¿Por qué? Pues tenemos que saber que cuando se dirige a Israel, Israel es un nombre espiritual, no es el nombre de una raza con el cual nos podemos confundir. Israel, así como Elías,
Elías ha estado en todos los tiempos. Y Israel es el pueblo de Dios, porque Israel, entre todos los pueblos de la tierra, Israel viene con la misión de entregarnos el conocimiento de la vida espiritual. Y si nos damos cuenta del pueblo de Dios, también vinieron enviados para ayudar en la evolución dentro de la vida material, dentro de la ciencia. Todos estos grandes enviados vienen del pueblo de Dios para ayudar a la evolución. Y Elías, la presencia de Elías ha sido en todos los tiempos. Desde el primer tiempo aparece la presencia de Elías, con la misión de iluminar al pueblo que desde aquel tiempo ya estábamos en la impostura, venerando a dioses falsos. En el segundo tiempo, Dios le permitió venir a encarnar en Juan el Bautista. Y en el tercer tiempo, nos corresponde ahora conocer más quién es nuestro pastor. Por eso Él nos dice, hoy como ayer, para que podamos entender, voy limpiando el camino y tocando corazones, llamándoles al arrepentimiento. Contemplo los hogares. No hay paz. Encuentro en vuestro hogar, que es mi hogar. Es muy importante esta frase que él menciona, la desobediencia. Cuando él nos dice que es mi hogar, podemos entender que la presencia de Elías es en nuestro hogar. Pero la concordancia del párrafo 3 con el 6 nos dice, ¿cómo queréis llevar paz en el corazón si no la hay en vuestro hogar y en el universo? Aquí nos agrega, no solamente en nuestro hogar, sino en el universo. En el párrafo 10 nos dice, si las pruebas las recibís con sumisión, Israel, el universo entero las recibirá. Continuad con sumisión y alegría, y así tendréis la paz por vosotros. Se está refiriendo a Israel. Por vosotros se derramarán las complacencias en las naciones. Cantando hosana, se levantarán las naciones a nuestro Padre. Y vuelve a decir, Israel amado, es mi voluntad que seáis espejo limpio ante vuestros hermanos y deis testimonio de mí con vuestras obras. Mostrad el fruto de salvación para el espíritu y dad el mensaje de mi paz a la humanidad. Esto es un párrafo del libro de la vida verdadera. Pero ahorita en lo que hemos leído, nos viene a hablar y nos viene a recordar cuál es la elevación que le podemos mostrar al Padre. Y se refiere él, si por instantes se desconocen los padres con los hijos y los hijos con los padres.
Elías está contemplando todo. Por eso nos dice que no solamente nosotros con esas guerras en nuestro propio hogar, no tenemos la paz en nuestro corazón, que con ese desconocimiento entre nuestras propias familias estamos desequilibrando al universo. Esta es la verdad que nos entrega Elías en estos breves párrafos. Por eso nos dice, si con sumisión vais, por vosotros, Israel, se derramarán las complacencias de mi Padre. Por desgracia, hermanos, en todos los tiempos, Israel ha vivido en desobediencia. Y ahorita, en este tercer tiempo, una vez más, Elías viene a entregarnos, a acercarnos a su redil, porque Él es el pastor que busca las ovejas hasta en los abismos. Nos dice y nos habla, si llegare la tentación a vosotros, con fuerza rechazadla y llamadme, y mi luz no permitirá que se aposenten los malos pensamientos. Y nos menciona cuán frágiles a veces os encuentro. ¿Qué nos quiere decir? Que las tinieblas nos invaden a todos, hermano. Y ahora tenemos que entender qué son las tinieblas, hermano. Las tinieblas son la ignorancia de nosotros mismos y de la vida espiritual de la cual brotamos hace siglos del seno de nuestro Padre. Por eso nos dice recordar que la tentación y las tinieblas tienen su propia misión que cumplir y debéis de estar alerta. Ese alerta es en todos los momentos, hermanos. Nos viene a decir, tomo otro párrafo, bajo la sombra del árbol de la vida estáis, sois pequeños, herís vuestra planta con los pedruscos del camino. Saboreáis la gracia que el Padre te entrega. Os alimentáis y dormís bajo el amparo del amor infinito de nuestro Padre. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esta reflexión? Porque los consejos de Elías son reflexiones que nos entregan. Nos habla que nos herimos nuestra planta con los pedruscos. ¿Y qué significan los pedruscos, hermanos? Encuentro una enseñanza que nos dice, cada uno de vuestros defectos es a semejanza de una piedra y el conjunto de ellas es como un fardo. Con esa carga es imposible elevaros. A medida que vais arrojando lejos de vosotros la pesada carga de vuestros defectos, comenzáis a sentir que podéis elevaros a la altura de vuestro espíritu. Tomemos la parte que nos corresponde a cada quien, porque ¿quién no se ha herido su planta en esta grande eras por las cuales hemos caminado todos? Tenemos que ir quitándonos poco a poco nuestros propios defectos, penetrando con la verdad para tratar de conocernos
a nosotros mismos y poder algún día elevarnos, como ahorita nos los menciona en ese párrafo. Nos dice, tened temor de transitar por senderos extraviados, trazados por vuestro libre albedrío. Muy claro es la palabra del pastor también. Nos dice, es a vuestro espíritu al que le hablo, para que busque su perfección por medio de mi luz, de mi ley, la cual se halla en vuestra propia conciencia. Esto es del libro de la vida verdadera. Y nos dice, soy el portador de la luz del Espíritu Santo. En todos los tiempos he sido delante de vosotros, primero, segundo y ahora en el tercero. Elías viene destinado a anunciar, a preparar la llegada del Maestro entre todos sus discípulos. Elías es la luz que abre brecha, nos lo confirma el libro de la vida verdadera. Es la luz que abre brecha en los espíritus, descendiendo hasta los perdidos del camino, hacia los que duermen o han muerto a la fe en la vida espiritual, para envolverles en el fuego de amor que de él emana, fuego que es fe, exterminio del mal y purificación. Aquí afirma el libro de la vida verdadera, la presencia de Elías que siempre va por delante. Dice Elías, el Señor me ha enviado como precursor a enseñaros el camino, a sensibilizar vuestros duros corazones para cuando Él os visite, no tengáis el corazón endurecido como la roca. Es la misión de Elías, para que nos demos cuenta cómo tenemos que escuchar estos consejos que los tenemos muy olvidados. Nos habla del manto de la misericordia. Manto, la misericordia es un atributo divino. La misericordia es virtud que inclina el ánimo a compadecerse del dolor o del infortunio ajeno. La misericordia es parte de la caridad. Y nos dice, el Padre extiende su manto de misericordia sobre vosotros. Cuando ha sido la angustia, pero también nos dice cuando extiende su manto de misericordia. Cuando os habéis entregado al cumplimiento de su enseñanza, con limpio corazón, entonces el Señor se ha fortalecido con un átomo de esperanza. ¿Qué es lo que nos quiere decir, hermano? Que el manto de misericordia del Padre siempre lo extiende cuando nos encuentra en grandes pruebas. Pero hay regocijo en el Padre también cuando nos contempla, que nos entregamos al cumplimiento, a tratar de explicar su enseñanza con el corazón, para ayudar a aquellos a los cuales Elías viene a buscar, a los más perdidos, a los que han perdido el camino, a los que se encuentran, y podemos decir,
Todos hemos tocado esos abismos. Pero voy a compartir lo que encuentro de los abismos para que nos demos cuenta que es el tiempo que estamos viviendo. Podríamos decir que nos encontramos en los abismos y nos dice, la humanidad ha caído en los grandes abismos, la inmoralidad, el vicio, el pecado, se ha enseñoreado del corazón de los hombres. Os encuentro en la desesperación, en amarguras, en miedos, en vicios, en inconformidades, en soledad, en pecados, en guerras, en desunión, en muerte. Esos abismos, podemos decir que nos encontramos en gran fanatismo, en gran materialismo, en gran ignorancia. Por eso vivimos las guerras. Por eso estamos en ese tiempo de purificación que nos corresponde vivir para sanar de todas estas palabras que he encontrado, pero que son hechos que estamos viviendo cuando nos damos cuenta de los tiempos que nos ha tocado vivir. Y por eso creo, hermanos, y los invito a profundizar las lecturas, a profundizar las enseñanzas, porque tenemos, ahora nos damos cuenta, que sembrar la paz, que sembrar la unificación, aún cuando nosotros mismos nos hemos repetido y nos lo repiten, que siempre hemos sido desobedientes, hermanos. Gracias por escucharme y por permitirme compartir estos breves párrafos que nuestra hermana Lita, nuestra hermana nos ha entregado para su estudio y su análisis. Gracias, hermano. Bien, gracias a ti, Margarita. Pues concluimos con el análisis de la enseñanza, el consejo número 9 de Elías. Hay quienes en el transcurso de esta tercera era ven a Elías como el padre, le dicen padre Elías. Para esto hay respuesta y lo veneran como si fuera Dios. En el tomo 12, párrafo 345, perdón, enseñanza 345, párrafo 9, dice el padre Elías, hablando de Elías, dice, ¿es acaso él vuestro padre? No. ¿Es acaso el Espíritu Santo? Tampoco. ¿Quién es entonces Elías? Elías es el gran espíritu que está a la diestra de Dios, que en su humildad se nombra siervo del Padre, y por su conducto, como por conducto de otros grandes espíritus, muevo el universo espiritual y llevo a cabo grandes y altos designios. Sí, mis discípulos, a mi servicio tengo multitudes de grandes espíritus que rigen la creación. Por esto culminamos y pues nos vamos a las videncias. No sé si tenga alguien un análisis concreto de las que se entregaron. Estamos trabajando en las que se dieron en Atlisco y pronto se darán a conocer. Y si no, pues Bella tiene una que entregarnos. Adelante, Bella, por favor. Hermano, yo preferiría si tienen algún análisis de las que ya se dieron y pues mandarle las mías por escrito para seguir el orden.
Bien, que si hay alguien que tenga un análisis sobre alguna evidencia, adelante, porque pues no tuvimos, yo en lo personal, como no se mandaron por escrito y el tiempo me comió, no pude sacarlas del audio anterior, pero si tiene alguien algo, adelante, por favor, línea abierta. Pues bien, Bella, si la crees prudente entregar en concordancia a lo que se está entregando, adelante, por favor. El espacio está abierto, todavía tenemos algunos minutos. Sí, hermano, yo entregué esta evidencia en el grupo del hermano Nachito el domingo pasado. Bueno, pues les pido permiso a todos para no salirme del orden, porque sí repasé las evidencias que se dieron en la reunión y pues muy lindas, hay mucho que decir. Y pues con el permiso de nuestro Padre y de ustedes, les comparto lo que no pude compartir ese día. Y me disculpo que no la he enviado por escrito. He tenido a mi niño enfermo con fiebres y llevo 2 días de desvelo y más el trabajo, pues también, pues nos toca dividirnos en todo, pero les comparto ahorita, hermanos, lo que puedo observar en una evidencia, la que más pude ver fue que veo una tribu que se dirige a un cerro. No era montaña alta, era como un cerrito, un poquito de inclinación. A ese cerro se dirige esa tribu de noche para la madrugada. Y ahí me da como una premonición que era como en los tiempos de antes era como una costumbre de esa tribu que iban a orar por la humanidad, por el universo. Ellos se reunían ahí en oración. Cuando esa tribu está orando, se abre el universo, se ve el cielo estrellado porque era de noche y en el cielo estrellado se afigura una puerta transparente de color blanco. Incluso detrás de la puerta se ve todo el universo, las estrellas. Y luego miro que un rayo como de color azul celeste, perdón, azul amarillo, desciende a la tierra, venía en movimiento y a veces se hacía para atrás, agarraba un impulso, luego volvía para abajo. Y luego miré un libro material de los libros pues, que nosotros conocemos del libro de vida verdadera. Lo miré desgarrado, hermanos, como cuando uno le arranca hojas. Así estaba, como cuando se le ha caído la tapa o le hemos arrancado alguna hoja. Eso fue lo que pude contemplar ese día que ustedes tuvieron esa reunión. También me pasó un fenómeno ese mismo día para la medianoche que nunca me había sucedido y fue que un muchacho, un joven mexicano, muy parecido el muchacho de cabello ondulado, ya estaba yo por dormirme cuando el muchacho se me presentó. Pues yo digo en la mente porque miré la imagen del muchacho, andaba buscando a su mamá. Pues yo inmediatamente me puse en oración a nuestro Padre Celestial, entendiendo que, ¿verdad? El muchacho andaba pues en los espacios espirituales buscando a su mamá. Pues me recordé la situación, lo que está pasando en México ahorita con las madres buscadoras y pues le pedí mucho a mi Padre Celestial, ¿verdad? Por ese espíritu. Y pues que la lucha sigue, las búsquedas siguen en espacios espirituales y pues tal vez aprovecho un poquito de lo poco que pude comprender en estos grandes análisis preciosos de todos, muy lindo y pensaba yo en estos instantes que la verdadera lucha, hermanos, es en los espacios espirituales. La tierra, la humanidad es un reflejo
La hermana Margarita mencionaba de pedir fuerza y luz también para los pensamientos, ¿verdad? Para que el ser espiritualista, pues hay que decirlo, trinitario mariano, porque así nos llamamos. No nos llamamos de otra manera. Hasta el momento, así se conoce la enseñanza trinitaria mariana, para que nuestro profeta Elías nos ayude en la voluntad, en el velar y orar, en no dejar nada pendiente, estar alerta en estos momentos para que no nos vaya a pasar, ¿verdad?, en ninguna etapa de nuestra vida lo que estaba pasando, lo que nos explicaba el hermano Nachito acerca de lo que sucedió en el Cerro de la Tacha, que yo no termino de comprenderlo, porque la enseñanza, sobre todo en los últimos 3 años, donde hay pues más data de cátedras, es muy clara, ¿verdad? Yo lo entiendo muy bien. No habrá comunicación como lo fue hasta 1950. Sin embargo, pues no comprendo yo qué tipo de intereses habían para, de muchos guías, no para seguir, para decir que seguía la comunicación. Creo que la verdadera lucha es después de 1950, porque antes de 1950 era muy fácil, tomaban cerebro y había inspiración por nuestro Padre. Ahora nosotros debemos de esforzarnos, y ustedes saben, hermanos, que es un gran esfuerzo y mucho estamos en plena lucha en la vida, criando familia, con hijos, con cosas de país no agradables, eh, con trabajo y debemos de hacerlo como la ley manda, ¿verdad? La ley debe de ser un tema también que tal vez la podemos estudiar, porque debemos de obedecer la ley, ¿verdad? Para no llorar el día de mañana en espíritu. Pues eso es lo que yo les puedo compartir, hermanos. Muchas gracias. Gracias a ti, Bella. Pues sí, hay que encomendar a esos espíritus perdidos que andan en búsqueda, turbados, a Elías, porque dice en el consejo el Padre, en la palabra, espíritus, buscad y seguid a Elías. Él es el guía, el pastor de todas esas ovejas. Antes de que participe Margarita, me gustaría dar una interpretación a tu videncia. Las tribus están diseminadas en la tierra, pueden significar esas que contemplas al pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel no se refiere al pueblo judío, sino al marcado para ayudar a la humanidad. Cualquier tribu puede tomar esa vía de ascenso que contemplas en esa loma hacia una puerta. La puerta es Cristo para buscar el reino celestial, el universo entero, el cosmos y dentro de lo material y lo espiritual. La puerta es la espiritualidad, es el Padre. Y al llegar ahí se abre un portal y es una puerta como portal hacia el universo entero. Y después desciende al penetrar la puerta por la espiritualidad, va a descender el rayo del Cristo, el rayo azul que ilumina todo. Esto realmente es enormemente hermoso porque nos lo representa a través de tu videncia y ese rayo desciende porque las tribus van en ascenso entre la tribu y el rayo, la fuerza, la sabiduría, la justicia, todo lo que es del Padre, llega a nosotros y el contemplar el libro desgarrado, en las enseñanzas del Padre nos ha dicho que el libro es la vida de nosotros mismos. Así tenemos nuestra vida, con lo que nos dijo Margarita sobre las tinieblas en las que caminamos. Yo es todo lo que tengo que entregar y adelante, Margarita, por favor. Bella, tú hiciste la mención de que esta revelación tuviste cuando estábamos en Atlisco. Escuché que mencionaste eso. Sí, hermana.
cuando Ah, tuvieron la reunión en Atlisco, de las vivencias que les acabo de mencionar ahorita, incluyendo lo del muchacho mexicano, fue ese día, el ese día, domingo, ¿verdad? Bueno, sí, de Atlisco, yo, sí. yo puedo analizar también, digamos que es una evidencia en la cual tú hablas de una tribu que subía a un cerro de noche, pero de noche ya para la madrugada. Recordemos que el Padre siempre nos ha hablado que esta manifestación en la que Él ha venido a hablarnos a través del entendimiento humano ha sido un nuevo amanecer, un nuevo amanecer, un nuevo día. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de la oscuridad, como analizábamos. La oscuridad es la ignorancia. Estamos abriendo a ese despertar. Por eso nos habla de que estamos dormidos. Entonces, es ese despertar. Entonces, yo encuentro mucha similitud con los hechos que se estaban realizando en Atlisco, ¿no? Como una concordancia de ese nuevo amanecer. Pero tú mencionas que esa tribu como que era costumbre, como que era costumbre subir a ese cerro para orar por el universo, para hacer esa elevación. Entonces yo creo que ahí nos está hablando este miraje de espiritualmente, la presencia espiritual de esa entrega que hubo, que estábamos unificados, haciéndole presente al Padre, pues nuestro granito de arena para compartir. Pero es muy importante cuando tú mencionas, para orar por el universo se abre el cielo, ahí nos está dando el testimonio de que el Padre abre su reino, y cuando Él abre su reino, puedes contemplar una puerta que tú puedes ver que atravesando la puerta está el universo, así lo mencionas. Traspasando, tú ves el cielo lleno de estrellas y contemplas que es atravesando esa puerta. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir aquí en esto, no? Encuentro aquí lo que en la palabra nos dice. La puerta que se abre es Jesús, vuestro Maestro. Estoy llamando a las puertas de vuestro corazón, humanidad. A unos los encuentro preparados, a otros durmiendo, porque se han estacionado en distintas sectas y religiones, y por un momento se han desviado del camino. Mas ha llegado el tiempo en que mi campana sonora está haciendo el llamado para que todos vengan a mí y reciban la resurrección de su espíritu y se unifiquen para sentir mi paz en la tierra y llegar a la tierra prometida. Las puertas del reino se encuentran abiertas, invitando a todo el que quiera vivir en él. Esas puertas las encontraréis en vuestra propia conciencia. Esta nación será como una puerta que os conducirá a la blanca ciudad que en sus éxtasis contempló mi apóstol Juan. Cuando tú unes, aquí entrego lo que nos ha hablado en distintas vivencias acerca de la puerta, pero tú entregas tu evidencia y tú ya te quedas en que puedes contemplar ese universo infinito, que es lo que está diciendo la afirmación. Su reino se abre para todo el que quiera, con preparación, penetrar en ese reino. Pero tú contemplas, no sé si fue en ese momento o después,
un rayo azul que desciende del infinito hacia la tierra. En algunas explicaciones nos han entregado la revelación de que Elías es el rayo que establece la comunicación entre Dios y el hombre. Pero ese rayo se ve que va iluminando, que se desvía por momentos, pero que va a tocar la tierra. Y cuando toca la tierra, tú puedes contemplar que es un libro que está abierto, pero que identificas que es el libro como el libro de la vida verdadera, pero tú lo contemplas desgarrado. Ahí podemos dejar, cada quien tomemos la parte que nos corresponde. ¿Por qué? Porque tú lo contemplaste en aquella ocasión, pero es una vivencia que nos hace que tomemos esta reflexión de este libro desgarrado, como tú lo mencionas, como si le hubieran arrancado las hojas. Pues hasta, y luego lo que tú contemplas, pero ya fue cuando tú ya ibas a penetrar a dormir, un joven hace hincapié en mexicano, quiere decir México. Es lo que estamos viviendo, pero precisamente te lo hacen presente porque ahí está nuestro trabajo espiritual. Ese es el trabajo. En muchos momentos, y eso es en otras vivencias, se ha contemplado la montaña. Y el Padre nos está hablando que el cumplimiento para ascender en esa montaña tiene que ser con obras, con trabajo, porque a mí me tocó dar esa explicación, que es con trabajo, con cumplimiento. Si nosotros en nuestro hogar tenemos en cada noche que vamos a dormir nuestro hogar en paz, tenemos que pensar en todos aquellos familias que noche pasarán cuando han perdido a sus hijos, cuando las han secuestrado. Entonces lo que nos está pidiendo es trabajo espiritual, cumplimiento. Eso es lo que puedo analizar de esa evidencia. Infinitas gracias te doy por habernoslas compartido. Si me la puedes mandar por escrito, sí me gustaría mucho, Bella, por favor, porque fue en esa fecha. Gracias, hermanos, por escuchar. Seas a ti, Margarita. Adelante, Consuelo, y nos vamos. Adelante, por favor. Buenas noches y bendiciones. Voy a entregar la evidencia, que fue el día 15, el día de Atlisco, en la reunión. No la pude mandar por escrito porque la verdad, no sé manejar mucho las funciones y no la pude mandar por escrito, pero lo que sí puedo compartirles en el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestra Madre Purísima, esa evidencia de esa vez, donde nuestro Padre me muestra un valle muy grande, muy hermoso, muy hermoso, que me quedé sorprendida, en el cual habitaba una tribu, que supe que era la tribu azteca porque me mostraron el calendario en piedra. Y sobre todo en el firmamento aparece una luz muy grande, en forma de sol, pero despide rayos, y en eso baja hacia una pirámide, a una pirámide que en ese entonces se veía como recién construida, muy alta, y había esa tribu. Había tribus donde había enfermos, donde unos se habían ido a la guerra, otros se habían quedado. Una madre
que tenía a su hijo en sus brazos, pero entre sus piernas sentada, donde había un joven enfermo y había un jefe de una tribu, como que era el jefe de esa tribu. Entonces, no hallaban qué hacer porque ni siquiera sabían de qué estaba enfermo ese hijo. Se veía como de unos 13 años. Para eso llega el divino maestro y les muestra las plantas. Les muestra las plantas y les mostró con la mano y les dijo cuáles eran las que iban a curar ese hijo enfermo. Después de eso, vi que se empezaban el jefe le mandó a los demás a que los que tuvieran que irse a luchar, porque estaban como en guerra con otro pueblo por esa tierra, entonces se tenían que defender. No es que fueran a matar, sino que se defendían precisamente para que no fueran invadidas sus tierras por la riqueza natural que tenían, sobre todo. Entonces, algunos se fueron, otros se quedaron, pero sí, había enfermos, pero lo que me llamaba la atención es ese jefe de familia. Y ellos eran altos, tanto el hombre como la mujer. Esas tribus eran altas, fuertes, tanto el hombre como la mujer. Entonces, eso fue lo que tuve la evidencia ese día. Y pues les pido disculpas porque pues no había podido compartirla y se las voy a mandar por escrito, pero esa fue la evidencia que tuve. Y ahorita, la evidencia que tuve, que nuestro padre me compartió, fue precisamente algo que me llama la atención mucho, es que vi un pueblo en el cual se veía como asolado, como que había de la mitad hacia adelante, se veía pues oscuridad de noche, pero sin luna. Entonces, la otra mitad hacia este lado, donde hay, bueno, se puede decir, no sé cómo explicarlo, sino que como por decirlo, una mitad hacia atrás, había casas donde había poca luz de velas porque no había luz eléctrica, como que se había acabado o por las plantas de luz que tenías como que no eran suficientes o se las habían quitado, sobre todo porque planeaban pues llevarse a jóvenes precisamente porque no les gusta pues que los jóvenes protesten por sus derechos que tienen como jóvenes a muchas cosas, sobre todo a estudiar medicina o cualquier otra cosa para ayudar a los demás, ¿sí? Entonces, les prohibían hacer eso y a muchos sí se veía que se lo llevaban y los encerraban, pero con armas largas. Eso fue lo que pude contemplar ahorita, la primera evidencia, y la segunda es donde una mujer llega ante la presencia espiritual, no estaba físicamente así, sino que se veía en espíritu el divino maestro, y esa mujer se abrazaba tanto, dice, si tan solo pudiera sentirlo y saber que me escucha porque necesito tanto de él, que no sé cómo pedir, no sé a quién acudir, pero ella estaba ahí afuera de su casa, clamando, con su pensamiento y dice, si tan solo me abrazara a sus pies, y se veía que lo abrazaba, pero ella no sabía, sino que ella con su pensamiento, ella pensaba que si lo tuviera enfrente y lo pudiera abrazar, lo haría para poder tomar fuerza de madre, porque pues estaban llevándose a niños y jóvenes. Era lo que ella decía, que no era justo que hubiera gobiernos que no hicieran nada y pues estuvieran tantas madres ocupadas en buscarlos y muchas las amenazaban y no podían buscar a sus hijos. Esa fue mi otra evidencia. Y lo que les pido disculpas, hermanos, por alargarme un poquito, pero eso fue lo que nuestro Padre me permitió contemplar, tanto en la reunión de Cristo como en estos momentos. Y eso es lo que les puedo compartir. Y no sé si alguien quiere aportar algo, pero lo dejo también a que aporten si es
menester por el tiempo también respetado de nuestros hermanos, sobre todo la hermana Bella, y porque también a mí me mandaron petición de un niñito de 5 años que tiene cáncer en los huesos y está grave. Muchas gracias por permitirme compartir esto y bendiciones para todos. Muchas gracias a ti, Consuelo. Oración por todos, por supuesto. Estamos en constante concentración en nuestro trabajo espiritual, orando por todos y por todo. Pues vamos a suplicarles que nos ayuden en mandarlas por escrito para poder así, concorde a la palabra o acorde a la palabra del Padre, ofrecer un análisis más profundo. Entonces, respecto a las vivencias de Atlisco, importantes porque se está trabajando en ello. eh, Todos, Nachito especialmente, trabaja de tiempo completo y da sus espacios, Margarita, Ángel y un servidor, estamos al pendiente de todas sus vivencias. Yo creo que vamos a hacer un programa especial para el análisis de las vivencias y en concordancia con los temas y con la misma enseñanza, porque todo es enseñanza. Muchísimas gracias a todos los participantes hoy. Gracias a nuestro Padre y gracias a todos los que están a la escucha en el canal del Libro de la Vida Verdadera en YouTube y que han mandado sus comentarios. A quien le pone me gusta es importante porque se expande la enseñanza. Eso le da más apertura que las oigan otros y más que nada esperamos sus comentarios. Hasta siempre y nos despedimos con la plegaria de Leti. Adelante, Leti, por favor, línea abierta. Gracias, hermanos. Pues demos gracias al Divino Maestro en esta noche por este análisis del Consejo de Elías número 9 y sigamos de la mano de nuestro hermano Elías que viene como guía en nuestro camino para que no nos perdamos del sendero y sigamos orando por nuestra perla mexicana, por todos los gobernantes del mundo, por la paz de los hogares. Oremos por nuestras madres, nuestros niños abandonados. Oremos por todo lo que se presenta. Cuando dice que Elías viene y nos da las profecías, entonces esas videncias que les da nuestro Padre es para que oren. O sea, nosotros oramos cuando la intuición llega por todo lo que se presenta en nuestro sueño, en nuestra vida. Entonces, si el Padre les entrega sus videncias, también oren, hermanas. ¿Por qué? Porque nuestro Padre quiere que en ese instante, ese sueño, esa videncia, se llene de luz, porque los pensamientos son de luz cuando se envían de espíritu a espíritu al Padre. Entonces sigamos en este camino, hermanos, para entender más las enseñanzas. Y es lo que yo les puedo entregar y que tengan muy felices sueños en esta noche. Que la bendición de nuestro Padre llegue a toda mi hermana humanidad. Que las bendiciones de nuestro Padre lleguen a sus hogares. Que las bendiciones de nuestro Padre lleguen a las familias. Es lo que yo les deseo, mis hermanos, y bendiciones para sus corazones. Gracias, hermanos, y demos gracias a nuestro Padre.